Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, los líderes del Estaca, con sus esposas. Y queremos empezar esta reunión, actividad de envío de nombres al templo, con todos los líderes del Estaca, con sus cónyuges. Y queremos reconocer la presencia del presidente Gutiérrez, quien preside esta reunión. Vamos a empezar con un primer himno. Es el himno de la página 184, Idos Santos a los Templos, y la primera oración le vamos a pedir a la hermanita Gladys Bernedo. Bien. Santos a los templos, a la casa del Señor, sed sellados en para siempre y con amor. Aprende del plan eterno que nos da la salvación, si cumplimos con sus leyes, Dios nos da bendición. Los poderes celestiales, Padre, has de conferir a tus hijos que en los templos han entrado a servir. Nuestro amadísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por estar reunidos hoy día para poder aprender cada día más acerca de la historia familiar. Te pedimos, Padre, que nos protejas, nos cuides, bendigas a nuestros líderes de la iglesia, a nuestro profeta, y te pedimos muchas bendiciones por cada uno de nosotros. Padre, te lo dejamos con mucho amor las cosas humildemente, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Queremos agradecer a la hermana Gladys Bernedo por habernos ofrecido la primera oración. Y bien, el día de hoy, esta tarde, estamos todos reunidos acá, los líderes de Estaca, junto con la presidencia de Estaca y sus cónyuges, y justamente la actividad era enviar nombres al templo. Pero en esta semana ya hemos ido avanzando con algunos hermanos, nombres al templo. Entonces, en este espacio me gustaría de repente invitar, ¿no?, a que puedan compartir algunas experiencias que hayan podido tener durante esta semana al poder enviar un nombre al templo. Entonces, de repente alguien voluntario quiere compartir su experiencia, ¿no?, cómo le fue, cómo se sintió, qué es lo que al enviar sintió, ¿no? Entonces, ¿alguien quisiera compartir, por favor, su experiencia? Hermana Verónica, buenas tardes. Buenas tardes, hermanita. Bien. Hermana, bueno, buenas tardes. Yo tengo una experiencia. Yo estaba muy triste al no poder enviar nombres porque la línea de mi historia familiar por parte de papá es muy extenso, ¿no? De que todavía no puedo adjuntar, o sea, muy complicado, ¿no? Que luego ya conversaré con usted. Entonces yo me sentía muy triste y había conversado con el hermano y me dice con el hermano Román. Entonces y le había dicho a mi esposo, pero tú también puedes enviar por parte de él, ¿no? Entonces, y cuando él me dijo eso, ya, entonces yo voy a enviar, bueno, de la parte de él, ¿no? Yo sentí una tranquilidad y también a comprometerme a poder seguir averiguando. Y esa semana pude tener en casa a mi mamá y ella ya es mayor y no recuerda mucho, pero una de mis hijas se sentó con ella y empezó a acordarse algunos hechos y ella también a investigar.
Y gracias a esa experiencia realmente yo puedo sentirme un poco más tranquila porque ya sé por dónde empezar. Realmente me siento feliz al ver de que ya tengo una pista, ¿no? Ya tengo una pista y que algún día mis familias, las que no conozco y no he conocido, ellas también podamos sentirnos todos unidos, ¿no? Yo sé realmente de que es muy importante ese eslabón, el de poder mantenernos como familias eternas, ¿sí? Esa fue la experiencia de poder tener la tranquilidad al poder enviar nombres y ya no sentir ese pesar. Esa es mi experiencia, hermana. Gracias, hermanita Livia, por su experiencia. Y es así, ¿no? Conforme vamos buscando, van a encontrar, hermanos. El espíritu de Elías se va a manifestar en cada uno de ustedes y va a ser posible que ustedes puedan encontrar nombres, aunque de repente sea difícil o muy difícil de repente de pensar que sí lo sea, pero sí, yo les aseguro que sí. ¿Alguien más quisiera compartir alguna experiencia que ha tenido durante este envío que ha podido hacerlo? Hola, Berito, buenas tardes. Saludos a la Hola, hermana Tania. hola Tani, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos, hermanos. Ay, no sé dónde dejó mi. Y ahora sí. Hermana, yo quería compartirle ahorita un testimonio real en este momento que hemos tenido con el hermano Jaime Román. Él se conectó ahorita con nosotros y bueno, creo que él no esperaba. Ya mi familia creo que está esperando solamente que le hagamos la ordenanza. Pero algo que yo puedo dar testimonio es del poder de la oración. Yo, desde que dejé de ser consultor de historia familiar, estaba un poco triste porque casi parecía la historia de la hermana Rodríguez. Pues yo tampoco, yo de muy pequeña, de 11 añitos de edad, pues mi mamá falleció y no sé nadie, no conozco a los tíos, ni a los abuelos, ni a nadie, ¿no? De parte de mi mamá, de mi papá sí, pero de mi mamá no. Y entonces, cuando llegué a ser consultor de historia familiar, empecé a llenar todo lo que recordaba hasta donde yo podía. Y total que después de eso, yo he seguido orando, siempre el Padre Celestial, que por favor aparezca un alma, ¿no?, caritativa por ahí de parte de mi familia y me brinde los nombres de mi familia. Y ahora en la pandemia, hará como un mes más o menos, una prima de parte de mi mamá, justo le compartí eso al hermano Román, ella me compartió de que como estábamos viendo cosas de la familia, ¿no? De los abuelitos, los tíos, quién conoce a tal, y de ahí salió que ella me dice, ay prima, yo he entrado a Google y en Google hay una página que se pueden encontrar todos los documentos de los antepasados. Ella no es miembro de la iglesia. Y yo le digo, ¿ah, sí? Le digo, y yo dentro de mí decía, pero nosotros los únicos que sabemos esas páginas somos los miembros de la iglesia, ¿no? Pero me había olvidado de Google que lo tiene todo abierto. Entonces, mi prima me dice, yo he entrado a Family Shares y llevo 3 años indexando a toda la familia, parte de la abuelita, de la mamá. Yo, hermana, para mí era tesoro. Entonces, le dije, ay, decita linda, preciosa. Y yo te he encontrado en un árbol, te he jalado y empezó a contar toda la historia. Y es por eso que gracias a ello yo puedo testificar que el Señor sigue avanzando. Con nosotros o sin nosotros, esta obra va a continuar. Si bien es cierto, aun cuando nosotros no podamos hacer, no nos desanimemos, sigamos orando, sigamos confiando, sigamos teniendo fe que esto es parte de la obra del Señor. Y yo puedo dar testimonio de ello. Y hoy con el hermano Román hemos podido sentir, ¿no?, que mi abuelita ya estaba lista, solo faltaba un datito y clic, y ya está, ya le hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Y nada, estoy agradecida a esta iniciativa que ha tenido el Estaca, ¿no? Porque creo que si no lo hacía, yo creo que ni lo hacía, de verdad, soy bien sincera, por lo mismo que no sabía por dónde empezar, y ahora, ¿no? Y nada, ese es mi testimonio. Yo sé que esta es la iglesia verdadera del Señor, la obra es real. Sí, el profeta Elías está siempre ayudándonos a poder realizar esta ordenanza tan bonita por nuestros antepasados, ¿no? Y justo el hermano Jaime me preguntaba si yo conocía a mi abuelita, ¿no? Decía que no, pero como yo siento un cariño así como si los conociera, como si estoy hablando con ustedes, creo que la abuelita me siente, ¿no? Me siente, así que se ha dejado hacer la ordenanza. Eso es todo, hermanos. Con esto comparto mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Tania, por compartir tu testimonio. Y es así, ¿no? Como tú dices, ¿no? Esta obra va a continuar con nosotros o sin nosotros, realmente, ¿no?
Y hermanos, tenemos muchas herramientas en realidad. Family Search es muy amplio. Hay muchas herramientas en lo que nosotros podemos encontrar, ¿no? La iglesia realmente nos da muchas facilidades para poder buscar, encontrar, ¿no? Bien, entonces, ¿alguien más desea compartir alguna experiencia más, algún testimonio más? Hermana Verónica. Sí. Básicamente, antes que nada, agradecido por esta oportunidad de estar reunidos aquí. Y de pronto una sugerencia, creo que el hermano Román debe ser relevado a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? De tanta bendición. Gracias. Definitivamente el sentimiento que tengo respecto de esta obra es de saber realmente yo que sí, es verdad. Todo esto es verdad, absolutamente verdad. La alegría inmensa de saber, y cuando digo saber es porque lo sentí y se me ha confirmado, que cuando he podido ir a un santo templo, después de haber enviado nombres a él, y ir a hacer las ordenanzas por mis antepasados, que como lo decía la hermana, hay familiares que yo no he conocido jamás, pero siento con ellos una afinidad tal de que es como que sí, realmente hubiésemos estado juntos en alguna oportunidad, y como lo dice la escritura, la profecía, mi corazón realmente se ha vuelto a ellos, y viceversa. Y por eso estoy feliz, inmensamente feliz. Hace poquito conversaba con mi esposa acerca de la sección 128 de Doctrinas y Convenios, donde el profeta escribe una carta referente de muchas cosas, pero ahí incluye el bautismo por los muertos. Y le comentaba a ella, le explicaba algunos detalles muy interesantes de esta sección. Y nada, decirles a todos gracias por su apoyo. Sé que esta es la Iglesia de Cristo. Sé que este es un pilar fundamental en la obra del Señor Jesucristo. Yo lo sé. Y sé que el Señor está a la cabeza de toda esta maravilla que se está dando el día de hoy en estos tiempos difíciles para el mundo, pero para nosotros como santos de los últimos días de gozo. De mucho gozo. Capturas. Está bonito. Y yo les agradezco, no sin antes decirles que sé que la iglesia va a seguir adelante porque así el Señor lo ha establecido. Lo sé con todo mi corazón. Y los comparto con humildad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Ikimiche. Amén. Gracias. Bueno, yo quisiera saber si todos los que estamos presentes hemos enviado un nombre al templo o alguien no lo ha hecho. O alguien quisiera también compartir alguna experiencia. ¿Todos hemos mandado? Sí, hermana. Sí, hermanita. Sí, hermanita. No, hermana, sí, le decía que sí, bueno, en nuestro caso, mi esposo y yo hemos enviado nombres al templo, gracias a la gran ayuda del hermano Román. Y bueno, a ver, voy a prender la cámara, espérenme un ratito, por favor. Bien, buenas tardes, hermanos. Entonces, sí, bueno, algo que me gustaría compartir es que, como le comentaba el hermano Román, el día que nos pudimos reunir, en mi caso, bueno, mis padres son separados y yo no he tenido mucha comunicación con mi papá biológico. Y la poca comunicación que he podido tener con él, cuando le he preguntado por mis abuelitos, por mis bisabuelitos, él tampoco había tenido esa comunicación con su familia. Entonces, no sabíamos nosotros, o yo le decía al hermano Jaime, yo no sé cómo llegar a mi bisabuelito o a mi abuelito, ¿no? O sea, los conocía más o menos por nombre y realmente no sabía, o mi conocimiento con Family Search era bien básico. Y el hermano pudo ayudarnos a encontrar el nombre de mi bisabuelito y de mi bisabuelita. Y yo no tenía, o sea, ni conocimiento que podía hacerlo o dónde podía buscarlo. Incluso pudimos encontrar también al esposo de mi tía, ¿no? Y él ya estaba ahí, al parecer alguien pues lo había indexado, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita, realmente nos sentimos bastante felices, nuestro corazón se llenó de gozo y
Y ahora, ayer, ¿verdad? Ayer también me puse con los nombres que tenía yo, más o menos me puse a incluirlos a mi árbol y creció más ese deseo de poder avanzar y poder conocer a nuestros antepasados, ¿no? Esa ha sido mi experiencia. Muchas gracias, hermana, por compartir su hermosa experiencia. Y es así, ¿no? A medida que uno va incrementando los nombres en el árbol, uno se siente feliz, ¿no? Y tiene el deseo de poder continuar y que podamos llegar a más generación. Gracias. Bueno, si es que alguien, hermano Román, todos los que estamos acá presentes hemos enviado un nombre. ¿Hay algún líder que no lo ha hecho? ¿Un líder destaca? ¿No? Bien, entonces continuamos con el programa. Ahora le vamos a dar un tiempo al presidente destaca, al presidente Gutiérrez, para que él va a tomar un tiempo. Su tiempo, presidente. Hermana Verónica, de ahí a qué sigue en el programa. Bueno, de ahí ya, si es que todos han enviado el nombre al templo, entonces ya terminamos con la última oración. Entonces anuncie quién tiene la oración final. Ya, la última oración le vamos a pedir al hermano Bryce Arirama. Gracias. Ok. No sé si puedo compartir. Sí, presidente. Ok. Venga, hermanos, un gusto estar con ustedes y qué bueno que hayan pasado esta experiencia, que nosotros también como Presidencia destaca, el Sumo Consejo, el Patriarca y los secretarios también junto con nuestros cónyuges pasamos. Así que qué bueno que hayan tenido esta experiencia de poder enviar un nombre, pero sobre todo entender el proceso. Bueno, quiero que tengan a la mano sus escrituras. Vamos a estudiar algo con ustedes. Voy a traer mi cuaderno. Voy a traer mi cuaderno. Esto. Y por favor, si tienen sus diarios personales o diarios tecnológicos, anote las cosas que sienta, ¿ok? Que van a llevarlo. Y la idea de este estudio de las escrituras y cita de profetas es hacer algo muy perenne en nosotros esta actividad, y no solamente porque la estaca lo organizó, sino pueda haber, nos permita accionar continuamente. ¿Ok? Muy bien. Me gustaría que vayamos a José Smith Historia, ¿ok? A los versículos 21 al 22. ¿Ok? José Smith, al poder ser escogido por el Señor, de alguna manera ante el llamado y las cosas que había visto y las cosas que particularmente trajeron la primera visión, fue sometido a una serie de críticas, a situaciones particulares que posiblemente a otras personas dirían, pues no, hasta aquí nomás, porque esto no se puede llevar. Quizás otro contexto que relacionado a la primera visión es que José Smith, muchos de sus familiares pertenecían a distintas religiones. Algunos eran metodistas, otros eran presbiterianos. Se puede imaginar toda la diversidad de religiones que había. Y él pasando la experiencia de la primera visión. Entonces, voy a pedir al hermano Kimiche que lea los versículos 21 y 22. Y mientras él lea esta parte de José Smith Historia, quiero que marquen específicamente a qué tipo de crítica experimentó el profeta José Smith relacionado con esta experiencia de la primera visión. Así que, hermano Kimiche, adelante, el 21 y 22. Dice, a los pocos días de haber visto esta visión, me encontré por casualidad en compañía de uno de los ministros metodistas, uno muy activo en la ya mencionada agitación religiosa, y hablando con él de asuntos religiosos, aproveché la oportunidad para relatarle la visión que yo había visto. Su conducta me sorprendió grandemente. No solo trató mi narración livianamente, sino con mucho desprecio, diciendo que todo aquello era del diablo, que no había tales cosas como visiones ni revelaciones en estos días.
que todo eso había cesado con los apóstoles y que no volvería a haber más. Sin embargo, no tardé en descubrir que mi relato había despertado mucho prejuicio en contra de mí entre los profesores de religión y fue la causa de una fuerte persecución, cada vez mayor, y aunque no era yo, sino un muchacho desconocido, apenas entre los 14 y 15 años de edad, y tal mi posición en la vida, que no era un joven de importancia alguna en el mundo, sin embargo, los hombres de elevada posición se fijaban en mí lo suficiente para agitar el sentimiento público en mi contra y provocar con ello una encarnizada persecución, y esto fue general entre todas las sectas. Todas se unieron para perseguirme. Muy bien, ahí nomás. Hagamos un alto. La primera visión, como un acontecimiento grande en esta última dispensación, permitió al profeta ir a su arboleda, seguir un proceso de estudio de las escrituras, de orar a Dios, y por consiguiente los cielos se abrieron y vino lo que conocemos como la primera visión y trajo muchas verdades. El hacer la experiencia de enviar un nombre, el ver a la hermana Tania como con mucho gozo hablaba de haber encontrado esta información por otro familiar, se constituye de alguna manera algo que hemos visto. En pocas palabras, los cielos se abrieron para pasar por esta experiencia. Sin embargo, cuando José Smith pasa esta experiencia, de acuerdo a los versículos que ha leído el hermano El Kimichi, ¿a qué tipo de críticas o quiénes específicamente reaccionaron frente a la experiencia particular que había vivido el profeta José Smith? ¿Me podrían mencionar o qué frases llaman su atención en la cual el panorama que describe el profeta? Va para todos, ¿no? El hermano Kipichi ya nos ayudó en la lectura, pero me gustaría, ¿qué llama su atención? ¿A qué tipo de críticas él particularmente se enfrentó por haber pasado por esta experiencia? ¿O qué tipo de oposición empezó a tener frente a tener esta primera visión? Hay una palabrita, buenas tardes, presidente, dice mucho desprecio. Empezaba a tener desprecio, miren. Muy bien, pónganse en el lugar. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo reaccionaría si hasta inclusive los vecinos empiezan a burlarse, empiezan a tener desprecio? Pero era un joven de 14 años que tiene esta experiencia. ¿Qué más? ¿Qué cosas ha llamado su atención más en estos dos versículos? Que las Presidente. cosas que él decía eran del diablo. Miren, se da de cuenta emocionada. La hermana Jackie cuenta, mira, he encontrado mi tatarabuelo, la quinta generación, y de pronto le comenta a otra persona, le dice, esas son cosas del diablo, eso no sirve, ¿no? Algo así, muy parecido, miren, expresiones como ello. ¿Algo más llama su atención? Sí, hombres de elevada, según lo que dice acá, hombres de elevada, a ver, posición. O sea, Correcto. hombres muy importantes lo criticaban, y él era un jovencito. Y empezaron a criticarlo. En el versículo 21, ¿quién específicamente? Parece que era un personaje muy allegado a José Smith, porque de hecho parte de su familia había de alguna manera estado en la iglesia metodista. Él recurrió a esto. ¿Quién fue específicamente? El líder de la iglesia metodista. Un líder de la iglesia metodista. Correcto, ¿no? Y miren cómo la respuesta que empezó a tener, y quizás la parte final del versículo 22 resume que todos se unieron para perseguirme. Ahora, cuando hay situaciones así, quizás preguntemos cómo reaccionaríamos ante la burla de adultos que empiezan a burlarse o a perseguirte, o habría situación que en ese momento dirías, ¿tendrán razón? ¿Qué pasa en nuestra cultura actual? ¿Qué es el filtro que le permitía al profeta José Smith poder seguir adelante sabiendo que el Señor le había llamado a esta misión importante? Ahora sí, vayamos al versículo 25 y voy a pedir por favor, a ver, déjenme ver aquí a todos ustedes para... Hermano Américo, ¿qué tal si usted me ayuda, por favor?
versículo 25. ¿Qué es el filtro que tenía el profeta frente a estas situaciones? Yo sé, presidente, pero voy a escuchar primero la lectura. Por favor. Me dijo, presidente, perdón. 25, hermano Américo. Ya, un momento, disculpe que se me había salido de aquí de la... se me ha salido acá, presidente, disculpe. ¿Alguien que lo tenga, por favor? ¿Puedo leerlo, presidente? Adelante. Así era conmigo. Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante, era cierto. Mientras me perseguían y me vilipendiaban y decían falsamente toda clase de mal en contra de mí, por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón: ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad he visto una visión. ¿Y quién soy yo para oponerme a Dios? ¿Por qué piensa el mundo, o por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión, yo lo sabía. Sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. Entonces, ¿qué es el filtro que le permitió al profeta José Smith seguir adelante a pesar de? Su testimonio, presidente. Su testimonio. Él había tenido una experiencia y esa experiencia le permitió ganar un testimonio. Haciendo el paralelismo, el tener una experiencia de indexar o enviar un nombre es nuestra primera visión. Se abre el velo para ver familiares que ni sabíamos y empezamos a tener esa experiencia. Pero José Smith decía, bueno, me critican, me dicen algo, eso no va a parar que yo siga indexando, enviando nombres, porque yo sé que es verdadero y he pasado esta experiencia. Sin embargo, José Smith también entendía, y algo que debemos entender frente a los desafíos o oposición para seguir haciendo las cosas, se encuentra en la sección 84, versículo 88. ¿Qué cosa nos anima a seguir adelante con esto? Carlos Latorre, por favor, ¿me ayudas? Sección 84, versículo 88. Carlos. Carlos Latorre. O Isabel Cristóbal, ¿me ayudas, por favor? Sección 84, versículo 88. Ya, hermano. Y quienes os reciban allí, estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Entonces, ¿qué entendía José Smith? ¿Qué debemos entender nosotros frente a los desafíos? ¿Qué nos enseña este versículo en relación por qué debemos seguir adelante? Él nos va a acompañar en todo momento. Él va a mirar nuestro esfuerzo y no nos va a dejar solos. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Pase, y a la diestra y a la siniestra, atrás, y miren lo que empieza a describir, la protección que está ahí. Ahora, vayan por favor a la sección 76 para ver algo adicional a lo que hemos visto. Y alguien me ayuda por favor con el versículo 29. Yo, presidente. Adelante. 29. Por tanto, les hace la guerra a los santos de Dios y los rodea por todos lados. En pocas palabras, ¿qué es Satanás que busca? ¿Cómo trabaja? Por todos lados. Pero miren la protección que nos describe la sección 84, versículo 88, de poder enfrentar estas situaciones. Ahora, vayan a la sección 10, por favor, al versículo 33. Luis Mariño, ¿me ayudas, por favor? Siendo las 6:34, vamos a ver qué piensa en estos momentos Satanás. ¿Me repite el versículo? Sección 10. 33.
Así piensa Satanás, vencer tu testimonio en esta generación, para que en ella la obra no salga a luz. Así piensa Satanás que vencer tu testimonio en esta generación para que no sigas indexando y los nombres de tus familiares no salgan a luz. O sea, él en estos momentos está tratando de cómo, qué hacer para vencer el testimonio de Carlos, de Carolina, de Valerie, de Luis, de Solange y de cada uno de nosotros, para que esta situación solamente sea un evento y no un proceso de conversión en nuestras vidas. Y la experiencia que hemos tenido solamente se convierte en un evento y, sin embargo, al saber que Dios está con nosotros, nos invita a poder seguir adelante. Esta cita, por favor, hermana Doralisa, ¿me ayuda, por favor, el Elder Renla? Dice, si no abrimos las puertas virtuales, vamos a cerrar la obra. Un alto ahí, un ratito ahí. Hermanos, en esta etapa de pandemia lo estamos haciendo virtual, pero si no abrimos las puertas virtuales, va a cerrar la obra. No va a haber más visiones, no va a haber más revelaciones, no vamos a poder encontrar más personas. Ahora, es interesante que este proceso de lo que estamos haciendo y tenemos la ayuda de los hermanos de Historia Familiar del Estaca, el hermano Américo inclusive, sin embargo, esta cita a continuación, hermana Doralisa, nos debe hacer pensar en cómo está nuestra disposición. Adelante. Dice, el Señor a todas las personas dispuestas lo vuelve capaces, pero a los capaces no lo puede volver dispuestos. ¿Alguien me puede explicar qué cosa quiere enseñar el Renlan y que se relacione con lo que estamos haciendo? Presidente, adelante. Buenas noches. Yo entiendo en mi humilde apreciación de que no solamente vas a tener conocimiento, sino tener el espíritu. Uno tiene el espíritu de revelación, tiene el testimonio fortalecido de nuestros líderes y nuestras autoridades, tanto generales como locales. Entonces vamos a sentir esa necesidad de continuar la obra, de ser útiles, de ser las manos que el Señor quiere que seamos en este tiempo, en esta dispensación. Gracias, hermano Arturo. ¿Alguien más quiere comentar a qué se refiere esta última parte? Que el Señor a todas las personas dispuestas lo vuelve capaces, pero a los capaces no le puede volver dispuestos. Me hace recordar al Elder Bernard, cuando él constantemente enseña sobre el tema de objetos y agentes. Sí, pues, el agente siempre va a actuar de sí mismo, voluntariamente, para hacer las cosas que sabe que tiene que hacer. Pero de pronto el objeto, bueno, es alguien sobre quien se actúa. Entonces el Señor tiene en visión esta circunstancia de nosotros, los seres humanos, que somos sus hijos. Bueno, evidentemente, al que está dispuesto, supongo que le dará más luz, ¿verdad? Y por el lado de a la que está dispuesta para hacer cosas, sí le va también a permitir capacitarlo mucho más, como está sucediendo el día de hoy. Es interesante todo lo que ocurre. Y posiblemente varios, no, yo también me sentía incapaz, hermano México recordará con un punto de cuando estaba en esto, pero la clave es la disposición que tenga y en ese proceso el Señor nos hace capaces y podemos tener la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir incluso compartiendo con otras personas. Así que un punto importante para poder gozar de las experiencias espirituales es cómo está nuestra disposición. Y bajo la disposición que venga, vamos a poder pensar en la parábola de los talentos, que se incrementa nuestra capacidad. La capacidad, gracias a las experiencias espirituales, traen esa bendición. Ahora, el Elder Rashban, habla un poquito, el obispo Lara, por favor, me ayuda con esta cita del Elder Rashban. Te animo a recordar, especialmente en tiempos de crisis, cuando sentiste el espíritu y tu testimonio fue fuerte. Recuerda los cimientos espirituales que has construido. Nunca olvide, cuestione o ignore las experiencias espirituales sagradas personales.
El diseño del adversario es distraernos de los testigos espirituales, mientras que el deseo del Señor es iluminarnos e involucrarnos en su obra. ¿Algún comentario, obispo, de esta cita? Bueno, solamente señalar esto, ¿no? En la parte en la que habla de recordar los cimientos espirituales, es recordar las experiencias espirituales que vamos teniendo, y que ahí resulta muy importante que constantemente tengamos experiencias espirituales, ¿no? Porque si nuestra experiencia espiritual es muy pasada y data de cuando nos bautizamos, a lo mejor quizás nos está faltando más fuego, ¿no? Pero si nuestras experiencias son de la semana pasada que hicimos ministración, entonces probablemente nos ayude a permanecer más firmes y a seguir adelante y perseverar. Ok. Conclusión, entonces, debemos hacer de la historia familiar Envío de Nombres una experiencia espiritual continua, porque no va a llegar noviembre del 2021 y decir, qué bueno, cuando el hermano Américo me enseñó en enero, qué bonito fue esa experiencia, y de ahí testifico no más de eso, pero nada en febrero, nada en marzo. Y entonces, sencillamente, estamos bloqueando la revelación para poder gozar experiencias, y Satanás ha cumplido su propósito, ¿no? Y de esta manera derrumba nuestro testimonio. De hecho, nos enfocamos en otras cosas, pero es bueno hacer uno sin dejar lo otro. Eso es lo que nos enseñan las escrituras. Entonces, esa es mi invitación a que sigamos. Ahora, a veces, esta cita me llamó la atención, lo compartí ayer, y quería traer es una cita que particularmente me llamó mucho la atención de Elder Maswell, enseñando en este contexto. Hermana Angélica, por favor, hermana Angélica Conde, ¿puede leer la cita del Elder Maswell? Sí, presidente. Algunos insisten en estudiar la iglesia solo a través de los ojos de sus desertores. ¿Cómo entrevistar a Judas para comprender a Jesús? Hermanos, debemos rodearnos de gente positiva, de gente que que transmita cosas de edificación, a eso me refiero, que nos edifique. Cuando Satanás, no sé si les ha pasado, pero a algunas personas viene el domingo de testimonio y dice algo como esto: ¿para qué testificar? Ya que eso es para los miembros nuevos. Entonces, hemos aprendido que el testimonio, si no se expresa, se pierde. Y el testimonio es parte pasiva todavía, porque la conversión es la parte activa. Y en ese proceso significa la conversión, no un evento, sino es un proceso continuo que nos lleva a esto. Y cuando particularmente perdemos el espíritu, o ha ocurrido algo, o nos hicieron algo, tratamos de indagar o entrevistar a los desertores, a los que tienen sentimientos contrarios al reino, y como dice Elder Maswell, tratamos de entrevistar a Judas para comprender de Jesús. Entonces, necesitamos ver, y en este caso, hermanos, les testifico que son los profetas a quienes debemos consultar, porque nos van a dar dirección del Salvador para seguir haciendo las cosas. Presidente Chagua, ayúdeme con esta cita del Elder Ballard. O Valerie, por favor. Ahí está el presidente Chagua. Adelante, presidente. Dice, uno de los desafíos más grandes de esta vida es el dar orden a las prioridades, si no lo hacemos sabiamente. Entonces las cosas que importan más en la vida estarán a merced de las cosas que importan menos. Ok. El Elder Oaks enseñó que cómo se da la idolatría cuando invierte entre el primer y segundo gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, cuando el orden se invierte. El segundo pasa a ser primero y el primero pasa a ser segundo. En ese momento empieza la idolatría. Padres que tratan de justificar para que sus hijos no hagan algo que va a edificar en la iglesia, o tratan de justificar algunas cosas, o ponen en primer lugar la persona
antes que a Dios y decir esto es realmente lo que quiere Dios, es en ese proceso donde viene la idolatría. Y particularmente de las experiencias que estamos viviendo en relación a Templo Historia Familiar, tiene que ver mucho con nuestras prioridades. Y podríamos decirlo en las palabras del presidente Hinckley: si lo que tú estás haciendo no tiene consecuencias eternas, ¿para qué lo estás haciendo? Mi hermano, esta es una de las cosas que tiene consecuencias eternas. Tiene un efecto para nosotros y también con ellos. Al otro lado del velo estarán orando, estarán viendo para que cuántos de ellos estarán regocijándose por todo lo que hemos encontrado y por lo que vamos a hacer. Están orando para que nosotros podamos seguir encontrando. Y realmente hay mucho que hacer. Todavía hay, si creemos que ya estamos bien, no, hay mucho que hacer para poder llegar a esto. Entonces, esta es una de las cosas que tiene una consecuencia eterna. Entonces, y siempre hagamos esa pregunta, ¿no? ¿Estoy haciendo tiene consecuencias eternas? Entonces, ese es un buen filtro que el presidente Hinckley nos da. Esta es otra cita de nuestro profeta que nos puede ayudar a poder consolidar esta experiencia. Hermana Carolina Román, por favor. Hermana Carolina. O si no, Valerie, por favor, ¿me ayudas con la cita? Sí, dice, los momentos inusuales pueden brindar recompensas inusuales. Ruego que escojan la ciencia la palabra de Dios que se declarará en esta conferencia. Muy bien. Esas fueron las palabras cuando él empezó en la conferencia de octubre del 2020. Entonces nos pide a asirse a la palabra de Dios y es lo que nos va a dar una experiencia. Y otro punto quizás para finalizar este estudio con ustedes es algo que él mencionó. Solange, por favor, ayúdame con esta cita. Solange Silva. Adelante, Solange. Sí. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? ¿Estás dispuesto a que tu voluntad sea absorbida en la de Él? Hermanos, al finalizar este estudio con ustedes, que totalmente difiere al estudio que tuve con el grupo anterior, quiero decirles que vamos a estar dispuestos a que Dios prevalezca en nuestra vida, a seguir haciendo esto. Quiero hacerle dos invitaciones que le hice al anterior grupo. Número uno, si tienen hijos, tomen un tiempo para poder copiar códigos que tenemos ya en nuestro árbol o puedan jalar. Eso va a ayudar mucho a que ellos también puedan seguir. Los padres podemos ayudar mucho a los hijos y a veces podemos ahorrar un tiempo donde ellos pueden ayudarnos a más. Y el otro punto que quiero invitarles es que ahora que usted ha pasado la experiencia, escoja a su familia ministrante y ayude a uno de ellos al mismo proceso, la misma experiencia que ocurrió. Mientras más practicamos, más la capacidad, la cita que mencionábamos anteriormente, se da y el Señor hace eso posible. Les quiero testificar que esta es la obra del Señor, que podamos estar dispuestos para que Dios prevalezca en nuestras vidas. Y nuevamente, no necesitamos netamente organizar actividades propias como estacas, sino nosotros somos los que debemos organizar esas actividades en nuestras propias vidas. Esto no quita que Templo Historia Familiar no tenga actividades, lo va a tener, pero es mejor cuando esa interacción va en nosotros. Y nuevamente, si nos quedamos atrapados en algo, tenemos ahí a hermanos que pueden guiarnos, pueden ayudarnos. Y de tal manera que la primera visión a nosotros sigue continuamente. Les testifico que la primera visión fue el evento de la restauración de todas las cosas, incluyendo lo que estamos haciendo. Que podamos cuidarnos, que podamos seguir alentando a las personas a seguir haciendo esto, no como un evento, sino como la parte de conversión de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Amén. Presidente, disculpe, Amén. ¿podemos sacar una captura de pantalla Ya. de todos? Ok. Si puede dejar de compartir un ratito. Sí, un ratito. A la foto Sí, la foto de rigor. de rigor, está bien. Sí, si pueden colocar todos sus ventanitas y poner sus caras más bonitas. A ver, vamos a sacar la captura, ¿ya? A ver, mujercita, vete más acá. Ahí vamos. A ver, Chistriz. A ver, ¿todavía hay más hermanos? Ya. Gracias, presidente. Hay otra más, creo. A ver. Chum, ¿te fuiste, Chum? Solange. Solange. Arirama, faltas. ¿Quién falta ahí? Ahí está Solange. Ahí está Telmo, Aurolinda, Hermana Gladys y Aurolinda. Oscar, Ahí está. Rosa Chávez, Isabel Angélica Conde. ha apagado su... Ahora sí. A ver, por favor, si fueran tan amables. Ya, ahí vamos. Ya, hermano. Ahí está. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Quién tiene la oración? El hermano Bryce. Bryce, la oración. Querido Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por esta hermosa reunión que hemos tenido para poder hablar acerca de tu obra, no solamente aquí en la tierra, sino también en los cielos. Gracias por el espíritu de Elías que nos acompaña y que estamos aprendiendo a poder tenerlo frecuentemente. Te pedimos que puedas cuidar de nosotros, que puedas cuidar de todos los miembros en todo el mundo, las personas que están pasando dolores en estos momentos debido a la coyuntura de todos los países. Te agradecemos por mantenernos con salud. Te pedimos que todas nuestras acciones puedan ser siempre buenas hacia tu vista y que a través de nuestra obediencia nos bendigas con lo que más queremos. Y esto te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Chao. gracias, presidente Gutiérrez, Gracias, por la presidente. instrucción. Gracias, hermanos. Chao, hermanos. Chao, Benito. Gracias a Chao, cada uno de todos. ustedes, líderes. Chao, presidente. Chao, todos. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, mis líderes. No.